El primer secreto del éxito es dedicar la vida a algo que nos guste. El grupo número 1 les da la bienvenida a la exposición acerca de los papeles de trabajo. Este grupo está conformado por Enríquez Génesis, Herrera Alejandra, Hurtado Jonathan y Uciña Alison. La definición de los papeles de trabajo. Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. Los papeles de trabajo son los documentos que el auditor registra los datos e información obtenidas a lo largo de su examen y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, las que le servirán para poder elaborar su informe o dictamen final que deberá presentar a la empresa o entidad. Los objetivos de los papeles de trabajo. El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la auditoría del año actual, son una base para planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría y una base de análisis para los supervisores y socios. En los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo, hemos dividido en 7 fases, que son facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos, coordinar y organizar todas las fases del trabajo, proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría, servir de guía en revisiones subsecuentes, cumplir con las disposiciones legales. En primer término, efectuar un trabajo completo y libre de información superflua y organizar los papeles de trabajo en forma tal que facilite la rápida localización y entendimiento fácil por parte de otra persona. Los papeles de trabajo se consideran completos cuando reflejan en forma clara los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y preparación del informe. Además, deben identificar claramente las expresiones informativas y los elementos de juicio o criterio. Cualquier información o cifra contenidas en el informe del contador público deberá estar respaldada en los papeles de trabajo. A medida que el profesional avanza en su trabajo, debe considerar los problemas que pueden presentarse en la preparación de su informe y anticiparse a incluir en los papeles de trabajo los comentarios y explicaciones pertinentes. Se debe hacer amplios comentarios explicativos a cualquier planilla o análisis preparando durante el trabajo. Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa. Por consiguiente, se debe incluir en ellos notas y explicaciones que registren en forma completa el trabajo efectuado por el contador público, las razones que le asistieron para seguir ciertos procedimientos y omitir otros, y su opinión respecto a la calidad de la información examinada.
lo razonable de los controles internos en vigor y la competencia de las personas responsables de las operaciones o registros sujetos a revisión. Esto también debe ser revisado por los supervisores para determinar lo adecuado y eficiente del trabajo del auxiliar sujeto a supervisión. En tales revisiones, los papeles de trabajo deberán hallar por sí mismos estar completos, legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean necesarias informaciones suplementarias e interpretaciones por parte de quien los preparó. Debe tener presente que muchas veces el informe no es preparado por la persona que efectúa el examen, sino por un supervisor, quien debe estar en condiciones de cumplir con su cometido sin la necesidad de interrogar continuamente al auxiliar responsable de la elaboración de los papeles de trabajo. A continuación, mi compañera va a seguir relatando. Bueno, en la importancia de los papeles de trabajo, nos dice que la importancia radica en la información que sustentan y la utilización de que ella hace el auditor, la cual sirve para proporcionar el soporte principal del dictamen, incluyendo las observaciones hechas, argumentos, etcétera, con que respalda el cumplimiento de la norma de ejecución del trabajo que se implica al referirse en el dictamen de las normas internacionales de auditoría. También puede ser otra de las importancias de los papeles de trabajo es ejecutar y supervisar el trabajo, así como para capacitar a los ayudantes de auditoría que están involucrados. También es importante ya que mediante la preparación de los papeles de trabajo, en esto se deja conformada la evidencia suficiente y competente mediante la realización del examen. También sirve para darle seguimiento a los hallazgos determinados en su periodo. Sirven para emitir una opinión acerca de los estados financieros de la entidad a una fecha determinada. En general, el juicio de evaluación sobre el auditor se basa en orden con encabezados completos, explicaciones de fuentes de datos y labores de verificación llevadas a cabo. Crean en supervisores y otros jefes superiores plena confianza en el auditor y en su trabajo. Entre los tipos de papeles de trabajo está el permanente, administrativo y corriente. En el permanente nos dice que las leyes, normas, organigramas, políticas y manuales de la empresa y de la unidad a auditar, información financiera y presupuestaria, planes manuales de trabajo y contratos. Los administrativos dice que son correspondencia cruzada, información administrativa, presupuestos, cronogramas y costos, entre otros. En los corrientes son las cédulas de trabajo del auditor, estados financieros, planes anuales de trabajo, programas de auditoría, hojas de trabajo, borrador e informe final de cada examen. También he puesto las principales marcas de auditoría que se pueden de pronto encontrar en este tipo de papeles de trabajo, lo que está en el cotejado comprobado, el verificado revisado, la documentación sustentatoria, la verificación con libros oficiales, verificación con registros auxiliares, sumatoria vertical, sumatoria horizontal, cálculo verificado, el circularizado confirmada y la inspección física. Aquí en la parte derecha se encuentran las principales marcas de cada uno. Eso a continuación, mi compañera. Documentos que incluyen los papeles de trabajo. Papeles de uso continuo. Acta constitutiva, contratos a plazos mayores a 1 año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos. Papeles de uso temporal. Confirmaciones de saldos a una fecha dada, contratos a plazos fijos menores de 1 año, conciliaciones bancarias.
Papeles por su contenido: hojas de trabajo, cédulas sumarias o de resumen, cédulas de detalle o descriptivas, cédulas analíticas o de comprobación. Los papeles de trabajo son obligatorios u opcionales. El trabajo del auditor queda anotado en una serie de papeles que constituyen en principio la prueba material del trabajo realizado. Además, en ellos se deja constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoyó la opinión. En otras palabras, son evidencias de la calidad profesional del trabajo de auditoría que es realizado en una empresa o entidad. Así queda confirmado que los papeles de trabajo son muy importantes. A continuación, mi compañera. Estructura de los papeles de trabajo. En general, todo papel de trabajo debe contener como mínimo 1. Un encabezamiento, identificación, fuente, explicación, referencias, alcance del trabajo, información general, conclusiones. En el encabezamiento deberá incluir el nombre de la entidad pública, ejercicio económico, número de codificación y referencia, y breve descripción del contenido de la cédula. En identificación tendremos las iniciales de la persona que han contribuido a su elaboración, fecha de realización, así como constancia de la revisión efectuada. En fuente irá la identificación de manera como se ha obtenido la información con referencia a los documentos base y las personas que la facilitaron. En la parte de explicación, contendrá los comentarios de trabajo realizado, señalando los objetivos perseguidos y las pruebas llevadas a cabo para su consecución. En referencia, explicaremos en cada papel de trabajo tendrá su propia referencia y deberá identificar las hojas de trabajo referenciadas de acuerdo a un sistema de referencias cruzadas que permita la revisión. En la parte de alcance del trabajo, indicando el tamaño de las muestras y la forma de su obtención. En información general tendrá sobre los problemas planteados, diferencias encontradas. Y entre las conclusiones se expondrá la citación de los resultados logrados con el trabajo una vez finalizado. A continuación tendremos un formato, una estructura de cómo irá estos papeles de trabajo. Tendrá que llevar un logo, tendrá que tener el nombre de la empresa responsable, en este caso del auditor, una identificación del legado y la empresa, el periodo de evaluación, responsables de la integración, documentación, fecha de presentación del dictamen. En la parte que sigue vamos a tener una hoja de trabajo más elaborada, detallando lo que es el encabezamiento, lo que es las iniciales, la fecha de la auditoría, los responsables, las fuentes, el significado de marcas, el cuerpo del trabajo y las conclusiones, como se indicó anteriormente. Muchas gracias. Esta es nuestra presentación.